Buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Comenzamos una nueva semana informativa y ahora ha sido un día de definiciones. Ha habido un debate electoral entre los candidatos que están, según las encuestas, primeros en las preferencias electorales. Y bueno, ustedes habrán sacado sus propias conclusiones. Lo cierto es que ya falta cada vez menos tiempo para que se celebre la primera vuelta electoral el 11 de abril y el espacio se va a tener que ir cerrando poco a poco y algunos irán quedando fuera justamente de esta elección y vamos a ver quiénes serán los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Así que lo que se viene en los próximos días, lo que se viene en las próximas semanas es clave. Vamos a analizar todo el panorama electoral, pero también no podemos dejar de analizar la actual coyuntura de contagios. ¿Cómo estamos en cuanto a la evolución de los contagios, de las cifras de fallecidos diarios producto de la COVID-19? No hay que olvidar que vamos a celebrar la Semana Santa dentro de pocos días y el gobierno ha sido bastante claro anunciando medidas de restricción. En términos muy simples, durante la Semana Santa, que va del 1 de abril al 4 de abril, nadie sale, ¿no? Nadie sale, solo aquellas actividades esenciales y va a haber una serie de restricciones, incluso van a operar los supermercados, los mercados, pero con horarios diferentes para evitar las aglomeraciones. Entonces nos preguntamos, ¿cómo estamos con los contagios? ¿Cómo estamos con los fallecidos? ¿Y cómo avanza también el proceso de vacunación clave en este problema? Vamos a conversar justo de este tema con Juan Carvajal, ingeniero electrónico y voluntario en el Open COVID Perú. Señor Carvajal, ¿cómo está? Buenas noches. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte. No, el gusto es todo nuestro y en principio preguntarle qué nos dicen los datos en este momento, qué nos dicen las cifras de contagios y sobre todo el indicador más importante, la cifra de personas que fallecen diariamente producto de esta enfermedad. Podemos empezar a decir, ya estamos terminando esta segunda ola, ya la segunda ola acabó, ¿está todavía lejos de que eso suceda? No. La segunda ola no visibiliza un descenso notorio. Para hacerle, digamos, más exacto, mire, desde el máximo pico por fallecimientos por toda causa, el SINADEF, llevamos, si bien es cierto, 31 días por debajo de ese máximo pico, pero en el camino han existido muchos altibajos. Ahora, si uno ve la curva de descenso de esos 31 días, si uno lo traslada al máximo pico de la primera ola, cuando estaba descendiendo, es la cuarta parte de lo que descendió en la primera ola. Es decir, que aún hay mucho camino por bregar. Posiblemente y lamentablemente sean muchas vidas también que conlleven a bajar esa curva a niveles de noviembre. Pero tómense en consideración que en noviembre mucho se decía de que no iba a haber una segunda ola en el Perú. Sin embargo, en Europa ya lo existía. Mire dónde estamos ahorita. Estamos en la cúspide, aún estamos en la cumbre y Europa ya vive una tercera ola. Deberíamos ver ese espejo para nosotros también tomar las medidas. Y hoy sabemos, a luz de toda verdad, que la clave es la vacunación. Exacto, pero a ver, quiero ir al tema de la vacunación porque uno ve casos como el chileno, por ejemplo, ¿no? Chile, sí, creo que no cabe ninguna duda, es el país en Sudamérica o en América Latina que más ha avanzado con su proceso de vacunación, entiendo, y revisaba alguna data que publica el día de hoy el diario El Comercio en su editorial y decía que en Chile se han vacunado 42 personas por cada 100 habitantes, si no me estoy equivocando. En tanto, sí, Perú es uno de los últimos países, más bien, en cuanto a cómo avanza el proceso de vacunación en la región. Sin embargo, ¿y por qué menciono el tema de Chile? Sin embargo, han tenido que volver a tomar medidas muy severas de restricción para que la gente no se contagie. Tuvieron un pico de contagios. Entonces uno se pregunta, señor Carvajal, ¿qué pasa si un país como Chile, que ha avanzado tanto con la vacunación, nuevamente vemos que sufren una subida de la COVID-19? Sí, en efecto, pero recuerde un tema muy específico, que el efecto de la vacunación no es tras la primera dosis, sino a partir de la segunda dosis, de 2 a 3 semanas más. El Reino Unido, Israel, cuando se aplicó la primera dosis, estaba aún en crecimiento en su curva de contagios, en su curva de fallecimientos, pero ¿cuándo comenzó a descender?
después de 2 a 3 semanas de la aplicación de la segunda dosis. Hoy, las curvas de personas enfermas activas, personas fallecidas y los casos están notoriamente en un descenso. Vamos a Chile. Chile recién su segunda dosis en gran cantidad lo ha aplicado a partir de mediados de marzo. Entonces, ¿cuándo se podría observar una visibilidad del efecto de la vacunación? A partir de la primera o segunda semana de abril. Pero claro, de por medio está la alta cantidad de contagios que se está observando en estos últimos días, pero son por otros factores. O sea, se han relajado muchas de las medidas en muchas partes de Chile que han conllevado a donde están en este momento. Ese es un punto clave, ¿no? Para justamente tratar de entender la experiencia chilena y recoger tanto lo bueno como lo negativo. Entonces, vamos, después de recibir la primera dosis, mucha gente se relajó, dejó de cuidarse, dejó de evitar las aglomeraciones, quizá el uso de la mascarilla. Eso nos dice que así avancemos rápidamente con el proceso de vacunación, todavía tenemos que seguir cuidándonos. Me parece que ese es el mensaje cuando analizamos el caso chileno. Y ese es el mensaje claro y en mayúscula. Si usted se vacuna, primera dosis, siga cuidándose. Y a veces la gente también que no está en un proceso de vacunación también cree que pues ya como se está avanzando, ya también comienzan a relajarse las medidas. Entonces eso es también lo que ha pasado en Chile. Y hoy en Perú, si bien es cierto, no estamos a un ritmo muy avanzado, pero los factores por los cuales estamos hoy en día son otros, ¿no? Sí, es la suma de la falta de oxígeno y otros factores. Sí, lamentablemente no estamos en, digamos, la etapa en la que se encuentra Chile en su proceso de vacunación. Y eso le quería preguntar, ¿no? Revisando los datos, ¿dónde nos encontramos? Me parece haber visto la última actualización de personas vacunadas. Hablábamos de 450.000, me parece. Sí, mire, ahí hay un tema. Yo creo que debe haber un tema de sinceramiento en cuanto a la cantidad de registrados. Ajá. Yo recuerdo hace, será 3 o 4 semanas atrás, que en una entrevista con Jaime Chincha, el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, sí, en aquella fecha hacía mención de que existía un desfase en la cantidad de registros de aproximadamente 70.000. Sin embargo, de esa fecha hasta hoy no hay una visibilidad clara de que me muestre de que haya existido alguna actualización. ¿Y por qué le digo esto? Porque hace una hora atrás, a las 5 de la tarde, hubo una conferencia de prensa donde se nos indicaban de que el 1.000.000 de dosis de Sinopharm ya estaban por terminarse de aplicar. Pero sin embargo, si uno observa la plataforma de datos abiertos del Ministerio de Salud, donde me indica cuántas dosis, 1 y 2, de Pfizer o Sinopharm se han utilizado, ¿qué es lo que encontramos? Que del 1.000.000 de dosis de Sinopharm, según esta data abierta, indica que hay 571.320 dosis de Sinopharm hasta ahora registradas y 428.000 restantes aún. Entonces, esto, si me dicen que hay 1.000.000, estamos cerca del 1.000.000, entonces, ¿dónde están esos 300, 400.000? Necesitamos actualizar. Inclusive el vacunómetro también da la clara evidencia de ese desfase con respecto al 1.000.000 que nos indican. Entonces, debe haber un sinceramiento en ese aspecto para saber dónde estamos, ¿no? Sí, claro, y a detalle, pero sin embargo lo que vemos, usted lo mencionaba hace un momento, todavía estamos avanzando a pasos pero muy chiquitos porque entiendo estamos supeditados a la llegada de las vacunas. Por ejemplo, la expectativa era que para marzo lleguen 2 millones de dosis del laboratorio chino, Sinopharm. Sin embargo, hay todavía problemas, entiendo, para que consigan los permisos y puedan llegar esta dosis. Eso está retrasando de todas maneras todo este proceso. Sí, definitivamente eso retrasa. Es más, aún con lo poco que tenemos, si bien es cierto, esta semana mejoró la productividad diaria de aplicación entre 25 a 30.000, pero sin embargo lo que se ha observado en todo este tiempo, desde el 9 de febrero, es que son los días sábados y los días domingos donde la producción cae totalmente. Ajá. Los domingos por el tema de la inmovilización, los sábados capaz por el tema de ser fin de semana. Entonces, si en abril van a estar llegando 200.000 dosis semanal, completando 800.000 de Pfizer, entonces la sugerencia sería aprovechar los domingos, o sea, hacer una geolocalización previa de la gente que se va a vacunar, ¿no es cierto?, durante la semana,
ir y no esperar que la gente venga, de tal modo de poder aprovechar ese día. O sea, ha visto momentos en el 2020 que hemos hecho por el tema de la influenza, claro, teniendo a la mano una gran cantidad de dosis, sí, hemos hecho 140.000, 160.000 en un solo día. Bueno, eso es lo que preocupa, ¿no? Porque a ese ritmo uno hace el análisis y dice, bueno, el ministro Ugarte nos dice que para fines de abril o fines de mayo se tendría a todos los adultos mayores de 60 años ya vacunados. Y ojo, es un universo nada pequeño, ¿eh? Estamos hablando de más de 4 millones de personas. Entonces, si avanzamos ese ritmo, ¿cuán realista es cumplir esa meta de tener a 4 millones de personas vacunadas para fines de abril o mayo? No, al ritmo que vamos y con lo poco que va a venir, pues es aventurarse a finales de mayo que vamos a cubrir esos 4 millones de adultos mayores. O sea, para poder llegar a esas cifras, tiene que llegar más dosis y por lo cual también aumentar la productividad y aprovechar los sábados y domingos, porque hoy, claro, lamentablemente, si bien es poco, pero se tiene que aprovechar esos días. Señor Carvajal, le pido unos segundos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero venimos para hablar también de la letalidad de esta segunda ola y una eventual tercera ola. ¿Ya podemos hablar de eso o no? Venimos con eso después de la pausa. Bueno, estamos conversando con el ingeniero electrónico voluntario del Open COVID Perú, Juan Carvajal, pero antes de seguir analizando los datos de la pandemia, vamos a ver un comunicado que ha emitido Presidencia de la República, y justamente lo hemos puesto en pantalla. ¿Qué es lo que dice este comunicado? Con respecto a la versión que la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, dio hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, el despacho presidencial comunica lo siguiente. Punto 1. El señor presidente de la República, Francisco Sagasti, ratifica que es absolutamente falso que haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la exministra o de cualquier otra persona. El jefe del Estado reitera que tomó conocimiento de la vacunación irregular de la señora Elizabeth Astete el 14 de febrero del 2021, cuando presentó su renuncia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores. En ningún momento se le solicitó que se mantuviera en el cargo. Punto 3. En la reunión del 21 de enero que señala la exministra, solo se trataron temas estrictamente relacionados con el proceso de adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Al ratificar su firme compromiso con la honestidad y transparencia de sus actos, el gobierno de transición y de emergencia que lidera el presidente Sagasti sigue trabajando de manera intensa e infatigable para asegurar el número de dosis de vacunas que permite inmunizar a todos los peruanos y peruanas. Es el comunicado que saca Presidencia debido a que hoy por la mañana la ex canciller, efectivamente en su comisión de acusaciones constitucionales, ratificó esta versión, ¿no? Que ella le había dicho, ya le había anunciado, le había pedido permiso al expresidente, al actual presidente Francisco Sagasti, pero la exministra de Salud, Pilar Macetti, al ser consultada esto, ella dijo que no recordaba que en esa reunión se haya solicitado ningún tipo de permiso y bueno, en todo caso termina siendo la palabra de la ex canciller frente a la palabra no solo del expresidente, del presidente Sagasti, sino también de la propia premier y otros ministros que han salido pues a responder. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Estamos analizando los datos de contagios y justo se acaba de publicar también los datos del MINSA, de cómo avanza esta enfermedad en cuanto a contagios, a fallecidos por día. Y ahí tenemos la data, ojo, la data como es ya habitual, se actualiza y la fecha es el cierre es a las 22 horas, las 10 de la noche del día previo, ¿no? Del día domingo, ayer. ¿Y qué nos dice la data del Ministerio de Salud? Casos confirmados en las últimas 24 horas, 2.366 fallecidos, que es el dato que siempre estamos chequeando muy de cerca. 141 personas que perdieron la vida producto de esta enfermedad, ojo, totalmente demostrado con una prueba molecular, una prueba antígena. Personas dadas de alta, 1.388.554. Hospitalizados, casi 15.000, 14.965. Número de fallecidos acumulados, 50.339. Ojo con este dato, 50.339. Esto, insisto, fallecidos
totalmente confirmados con una prueba que así lo garantiza. La data del Sistema Nacional de Defunciones arroja un número muchísimo más alto porque se está sumando no solo los confirmados, sino también los sospechosos. Y ahí entramos, me parece, o nos acercamos a los 120.000. Pero justo para analizar esta data, vamos a consultarle al señor Carvajal a ver, ¿qué nos dicen estos indicadores, señor Carvajal, las que nos presenta el MINSA y también la que vemos en el SINADEF? ¿Esta segunda ola es más letal que la primera ola? Pues sí, al inicio de la entrevista le hice presente que esta segunda ola de inicio de diciembre demoró aproximadamente 80 días en llegar a su máximo pico hasta ahora. En cambio, la primera ola demoró 120 días. O sea, vea usted la diferenciación entre una y otra. Lo otro es que, si bien es cierto, estamos 31 días por debajo del máximo pico, pero este descenso gráficamente representa la cuarta parte al descenso que se tuvo en agosto hasta septiembre en la primera ola. Por otro lado, déjeme decirle que hay algo que en los números últimamente está preocupando mucho y tiene que ver con los grupos de edades, o sea, las etapas de vidas. Hablamos de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces, cuando uno habla de fallecimientos por COVID-19, usted bien dicho, ¿no? El Ministerio de Salud es con prueba molecular, deceso confirmado, y el SINADEF, agregado a eso, está el tema de los sospechosos y otros factores clínicos. Entonces, bajo el contexto de SINADEF, lo que se percibe en el mes de marzo, comparándolo con febrero y enero, es en el tema de los fallecimientos por COVID en niños. Mire, así es. En el mes de enero, me voy un poco más atrás, en el mes de diciembre, el SINADEF tiene registrado 5 niños fallecidos. En el mes de enero tiene 13 niños fallecidos. En el mes de febrero, 20. Wow. Y en lo que va del mes de marzo, con fecha de corte al 20, ya hemos superado febrero. Tenemos 23 niños fallecidos por COVID-19. Sin haber acabado el mes. Días. Correcto, sin haber acabado el mes. Y esto mismo, se ve, porque todo tiene, digamos, ¿no? Causa-efecto. Efecto final son los fallecidos, pero ¿cuál es la causa? El aumento de contagios. También se percibe un aumento en el tema de contagios en los niños. A ver, ese dato es bien preocupante porque, yo tenía entendido, conversando con epidemiólogos y personas que están también haciendo el análisis, lo que nos decían, o una de las características de esta segunda ola era que efectivamente gente más joven, entendiendo joven entre 30, 40, 50 años, se estaba poniendo grave y terminaba perdiendo la vida. Y otra característica era incluso que ese nivel de gravedad era mucho más rápido que durante la primera ola. Es decir, si antes una persona hacía el cuadro en 15 días, ahora lo hace en 5 días. Pero no había escuchado que los niños también estén siendo afectados. Sí, correcto. O sea, mire, en el tema, por ejemplo, de los jóvenes, en el mes de febrero, por ejemplo, por COVID-19, según SINADEF, fallecieron 128 jóvenes, similar al máximo pico de la primera ola, que fue en agosto, 128. En lo que es adolescentes, si bien la cantidad es menos en el mes de febrero, que fueron 11, el máximo pico sigue en agosto con 20 adolescentes. Y bueno, ni qué decir de adultos y adultos mayores, pero el tema de los niños es que se ve una escalera de subida. Diciembre, enero, febrero y marzo. Ojo, hay aumento de contagios en los niños. ¿Y eso desde cuándo lo percibimos? Mire usted, sacando el promedio de los últimos 7 días, al 6 de enero, el promedio era de 26 contagios en los niños. El 11 de febrero eran de 102. El 24 de febrero bajó a 85. Pero según el último dato, hablando de datos abiertos por fecha de resultado de prueba del Ministerio de Salud, al 19 de marzo está en 107. Wow. Vea usted, el 11 de febrero fueron 102. Hoy ha vuelto a subir a 107 después de bajar el 24 de febrero a 82. Bueno, entonces, esto habla mucho. No, sí, Causa
efecto. Y es un punto de análisis, porque claro, uno podría decir, quizá los padres se están relajando mucho más, los chicos también por el estrés, por un montón de cosas, están saliendo mucho más a las calles a jugar y se pueden estar contagiando. Y ese podría ser, digamos, el origen del problema, del aumento de contagios. O también podríamos hablar de las variantes. ¿Tendrán algo que ver las variantes? Es una suma de ambos factores, sobre todo por el tema de que, mire, uno ve en las calles, uno ve en los parques, Sí. Los niños, el comportamiento muchas veces es el reflejo de cómo se comportan las personas mayores. Hay personas que no utilizan bien las mascarillas, la tienen colgada de las orejas, están todos aglomerados. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Imitan eso. Entonces, hoy lo que estamos viendo es la suma de esos comportamientos. También el tema de las variantes, ¿no es cierto? Para digamos, ir terminando, porque lamentablemente el tiempo es corto, vamos a los otros indicadores ya de respuesta ante el problema de la enfermedad, y me refiero a los hospitalizados y en particular a las famosas camas UCI. Y ahí vamos a leer un tuit que ha lanzado la Defensoría del Pueblo sobre este tema, ya lo tenemos en pantalla, y dice lo siguiente, y esto es muy alarmante en realidad. Alertamos que en Lima y Callao no quedan camas UCI. Señores, así de simple, no quedan camas UCI en Lima y Callao con ventilador para personas adultas, pues el servicio está copado al 99.9%. Copado al 99.9%. ¿Sabe Dios qué será ese 0,1% por ahí, una cama en algún lugar? Esto según data de Su Salud Perú, de la Superintendencia de Salud. Pedimos máximo esfuerzo de autoridades y población para bajar cifras de contagios y fallecidos por la COVID-19. No bajemos la guardia, es lo que alerta en este momento la Defensoría del Pueblo. Copado, insisto, al 99.9% en Lima y Callao, señor Carvajal. Mire, dándole la vuelta a esa cifra, ¿usted sabe qué significa ese 99 y tantos por ciento? Mire, Lima metropolitana tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Ajá. Ni siquiera hay una cama por cada 100.000 habitantes. Wow. Ni una cama. A ese extremo. Callao, al día de hoy, tiene 0 camas. En esa magnitud estamos. Hoy, en UCI, lo que está pasando es que se está esperando que alguien desocupe o se recupere o lamentablemente fallezca para que alguien pueda ocuparla. Pero hoy no sabemos cuánta gente hay en espera. Mucho se está hablando de que la ocupación en UCI, la velocidad en la aceleración de ocupación está disminuyendo. Pero ojo, hoy en día la demanda ya supera a la disponibilidad. Eso explica por qué mucha gente en las redes sociales levantan la mano pidiendo cama UCI. Nominalmente dice que hay, pero no. En la realidad no es así, porque la situación es muy dinámica. Qué duro, qué duro, pero bueno, importante siempre mostrar esta realidad, ¿no? Para que la gente entienda y así pues podamos hacernos una idea de lo complicado y lo que está en riesgo sobre todo. Muchísimas gracias, señor Juan Carvajal, ingeniero electrónico y voluntario en Open COVID Perú. Así que, señores, por favor, lo único que toca ahora es cuidarnos. No queda de otra, porque no quedan camas UCI, así de simple. Y la crisis del oxígeno continúa. Corte y venimos para analizar todo el panorama electoral.